Buenos días a todas y todos. Yo soy Giuseppe Martinico y con Giacomo De Ledón coordino el programa STARS y hoy tenemos la gran suerte de tener de aquí un ponente excelente, un amigo, Luis Gordillo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto en Bilbao. Es autor de muchísimos libros y artículos. Me gusta aquí mencionar del libro Interlocking Constitutions Towards an Interordinate Theory of National, European and UN Law, que ha sido publicado por ART y además también he escrito muchos otros artículos en tema de derecho constitucional nacional comparado y europeo. Es también cátedra Jean Monnet en su universidad y es actualmente miembro del Parlamento Vasco, entre otras cosas. Y la verdad es que Luis hoy nos presentará un trabajo que está todavía, digamos, terminando, que está conectado también a un par de proyectos en donde yo y ya, como estamos involucrados, entonces es un gran gusto, es un gran honor tenerte aquí, Luis. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y hoy Luis va a hablar de la relación entre el derecho de comparado y justicia de constitucional supranacional. Y la idea es de tener una presentación de 45 minutos y luego dar comentarios y preguntar cuestiones a Luis para que él pueda tener feedback. Muchísimas gracias, Luis. Cuando quieras, te puedes empezar. Pues muchas gracias, Giuseppe, profesor Martinico, y a Giacomo De Ledone y a todos los que están conectados, la profesora Naya Riola, Silvia Talavera, Nicola Abate y Mateo Monti también por estar aquí. Y gracias de verdad por invitarme a participar en vuestro programa STALS. La verdad es que es muy osado por mi parte, ¿no? Hablar de derecho comparado en la meca del derecho comparado y con expertos comparatistas como Giacomo y Giuseppe, pero bueno, me dan una cierta ventaja porque me permiten hablar en español, siendo ellos habitualmente profesores que utilizan el inglés y sobre todo el italiano, ¿no? Para comunicarse. Lo cierto es que el derecho comparado, hay siempre una discusión incluso relativa a su propia existencia, ¿no? Si el derecho comparado existe como disciplina, hay un interesante debate siempre sobre esto. Lo cierto es que en Italia, como siempre, nos lleva la delantera en esto. Ya hay un área específica de derecho comparado. El profesor Martinico es catedrático, ¿no? Ordinario, como se dice en Italia, de derecho comparado y cosa que en España no existe. De hecho, en España existe ahora mismo una tendencia precisamente a eliminar las áreas, los borradores de decretos que se han hecho públicos, que desarrolla la nueva ley de universidades, precisamente apuntan a ir eliminando las áreas y ya casi nos vamos a quedar con las disciplinas de público y privado, ¿no? Y quizá en un tiempo como los americanos, derecho, y ya está. Lo cierto es que el derecho comparado es una disciplina que yo creo que a todos los juristas y publicistas, en un momento determinado de nuestra evolución personal y profesional, nos acaba interesando. Y hacemos alguna excursión y alguna incursión en lo que es el derecho comparado, quizás sin, por lo menos en mi caso, ¿no? Quizás sin entender muy bien exactamente dónde se está metiendo uno, porque como intentaré discutir aquí hoy con todos los presentes, compartir ideas y preocupaciones y apreciaciones, ¿no? Da la sensación de que estamos en un área particularmente dúctil, ¿no? Recordando aquel clásico, ¿no? El diritto mite, ¿no? Pero es una disciplina dúctil, es una disciplina líquida, como se dice mucho ahora, pero sobre todo yo creo que apela a una necesidad, ¿no? Y es la necesidad de la apertura
no tanto de los ordenamientos jurídicos, que por supuesto eso es una cuestión que tiene que ver con el derecho constitucional, el derecho internacional, europeo, etcétera, sino sobre todo una apertura, digamos, a la argumentación jurídica. Por eso yo creo que cuando estamos en presencia del derecho comparado, sobre todo los buenos comparatistas, como Giuseppe y Giacomo, son sobre todo buenos filósofos del derecho también. Es decir, se trata de profundizar en lo que es la razón de ser, la razón jurídica, y sobre todo en ser capaz de justificar, de persuadir. En mi opinión, esa es la razón fundamental de la utilidad que aporta quizá este área o esta área de lo que es el derecho comparado, que por cierto, habría que hacer también una distinción entre la parte pública y la parte privada. Quizá el derecho comparado surge más bien en el ámbito del derecho privado inicialmente, ¿no? A través de esos problemas que había que resolver históricamente, sobre todo en derecho mercantil o derecho comercial de los negocios, como se quiera llamar, estos famosos consulados del mar, etcétera, que desarrollaron durante mucho tiempo pues una especie de principios comunes y formas de resolver controversias que se daban entre un sector determinado, los comerciantes, mercaderes, etcétera, ¿no? De ahí surge un aspecto muy interesante para el derecho comparado, que es la propia lex mercatoria que usan y que analizan mucho los privatistas. Que por cierto, aquí como en todas partes se observa un clash, ¿no? Importante entre los privatistas comparatistas y los publicistas comparatistas, ¿no? Cada uno tenemos nuestra visión quizá de la cuestión, ¿no? Bien, yo intentaré hacer una aproximación a la cuestión del uso del derecho comparado y sobre todo la utilidad. Más que describirlo, que también lo haremos, repasaremos un poco el uso que se hace del derecho comparado y aquí un matiz del derecho y de la jurisprudencia comparada, mejor, ¿no? Por parte de los tribunales supranacionales, identificando unos cuantos tribunales, quizá apelando un poco al Tribunal Supremo de Estados Unidos como parámetro de comparación, sobre todo, ¿no? Como negativo, papel tornasol o contraparte de lo que es la evolución en Europa. Y luego sí haría digamos, algunas apreciaciones relativas al caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene también una forma especial de aproximarse al derecho comparado en este caso. Y luego unas consideraciones finales relativas a cuál es la utilidad, la razón y las perspectivas que hay en el empleo del derecho comparado, que insisto aquí, quizá nos alejemos un poco de lo que es el derecho constitucional comparado o el derecho constitucional como tal y podemos entrar un poco más en una suerte de filosofía del derecho, que es un terreno particularmente pantanoso, ¿no? Porque yo critico mucho, ¿no? a compañeros constitucionalistas que lo que hacen es prescribir cuestiones a través del derecho constitucional, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que cuando uno ya profundiza en esta cuestión, pues se acaba dando cuenta que entramos en un camino en el que de lo que se trata es de utilizar argumentaciones jurídicas para, digamos, justificar en mejor medida la argumentación que podamos utilizar, la persuasión jurídica. Yo creo que es importante, uno de los elementos fundamentales de lo que es la tradición jurídica y la tradición constitucional europea tiene que ver sobre todo con la forma de reconducir el disenso en general, ¿no? De qué manera gestionar las contradicciones sociales. Y a través de eso, el constitucionalismo europeo ha construido toda una teoría institucional, separación de poderes, parlamentarismo, etcétera, ¿no? En el ámbito del diálogo judicial, sí que yo creo que aquí podemos observar también que se es tributario, heredero, o que se ha, digamos, copiado esto un poco, y es posible ver también cómo en la manera que tienen los altos tribunales de gestionar sus relaciones, también se observa parte de esta tradición jurídica de el gusto por reconducir el conflicto y el disenso jurídico a través de unos mecanismos que tienen que ver con la persuasión, con la justificación, con ofrecer también salidas dignas a otros tribunales y a su jurisprudencia y demás. El derecho comparado hemos dicho que es una disciplina es controvertida. Últimamente cayó en mis manos un libro muy interesante, ¿no? de
de Pierre Legrand, ¿no? Pierre Legrand, el francés, sobre el Negative Comparative Law, ¿no? Que es una cuestión también muy interesante, donde él hace bueno, una crítica importante a la forma en la que sobre todo a la forma eminentemente descriptiva en la que nos aproximamos al derecho comparado, ¿no? Como toda la tradición jurídica francesa, yo creo que ya desde Montesquieu, el derecho francés y el derecho constitucional francés siempre ha sido muy tributario de lo que nosotros en España podemos denominar casi la sociología jurídica, es decir, siempre se analizan las normas teniendo también un poco en cuenta el contexto, quién las aprueba, cómo las aprueba, con qué finalidad, de qué manera, pero hay una cuestión sociológica que es cierta también, ¿no? Lo que pasa que en este caso tiene digamos, un peso particularmente importante. Quizá uno de los puntos de los que podemos partir en esta fase de introducción, como digo, haré una introducción inicial, que la estamos viendo ya, luego nos centraremos en algunos tribunales supranacionales, sobre todo, y luego finalmente quizá unas conclusiones. Como decía, quizá el derecho comparado no es tanto una fuente del derecho directamente, sino que sobre todo es una fuente para los creadores, intérpretes y aplicadores del derecho. Es decir, no es una fuente, lógicamente, de la que deriva unas prescripciones que son directamente aplicables en un contexto determinado, sino que, hombre, más bien, sobre todo, son una fuente de inspiración y una fuente sobre todo bueno, de uso, ¿no? Para los aplicadores y los creadores del derecho, sobre todo en el caso de los tribunales de naturaleza constitucional, que aquí tienen una labor muy importante, porque en los tribunales constitucionales, como se sabe, lo que hacen es gestionar un derecho de principios, como es el derecho constitucional, y por tanto sus sentencias siempre hay excepciones, lógicamente, en recursos de amparo, etcétera, pero bueno, aquí la Corte Constitucional Italiana, que como se sabe no tiene el recurso de amparo directo, puede utilizar una vía indirecta, ¿no? A través del equivalente a la cuestión constitucional, pero sí que es cierto que en la Corte Constitucional Italiana se ve esto muy claramente, como son derechos de principios, es un derecho de principios y por tanto, para construir un derecho de principios es particularmente útil el derecho comparado. Son las características típicas. Yo creo que con esto más o menos todos estamos de acuerdo. No es decir mucho, pero no me resisto a recordarlas, ¿no? Quizá la razón por la que se está produciendo un uso creciente del derecho comparado, sobre todo por parte de los tribunales constitucionales, y los tribunales que aplican derecho público, entendiendo aquí como el derecho público el derecho del Estado, el derecho del poder público, el derecho que limita al poder del Estado, fundamentalmente. No solo que lo regula, sino regularlo para limitarlo, sobre todo, ¿no? El derecho público esencialmente acaba siendo un derecho de límites del poder, ¿no? Esto es quizá una cuestión un poco más propia de la teoría del Estado. Quizás son tres razones, ¿no? Por una parte, lo que solemos llamar, ¿no? Y aquí hay grandísimos expertos, el pluralismo jurídico, el pluralismo constitucional, esa especie digamos, sistema multinivel que existe, que coexisten entre ellos, que tienen que relacionarse, sobre todo con ordenamientos jurídicos que, como bien decía el profesor Martinico en una obra de referencia, ¿no? Tiene un espíritu polémico desde el principio, ¿no? Hay un espíritu polémico ahí en la propia configuración y desarrollo de lo que es el derecho de la Unión Europea y su encaje en esa especie de magma en el que digamos que convergen muchos ordenamientos de naturaleza constitucional. Por tanto, digamos que esa pluralidad jurídica, en principio, pues es un elemento que va a favorecer el uso del derecho comparado. ¿Por qué? Porque va a haber unos ordenamientos jurídicos que se encuentran, digamos, cada uno se reclama supremo, el ordenamiento jurídico derivado del Convenio Europeo, o sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera el convenio como el máximo derecho, es decir, como él considera su ordenamiento superior al resto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también considera el derecho de la Unión Europea como un derecho que prevalece, que prima, etcétera, etcétera, sobre los demás. Los tribunales constitucionales, aquí toda la jurisprudencia esta que hay en materia, que ya se sabe, ¿no? Ya se conoce, Mate Solán y tal, no sé qué, y en España Declaración 1-2004, etcétera, Frag, Granita en Italia, en fin, todo esto lo que hace es que
estos tribunales constitucionales consideran el derecho constitucional nacional como superior o prevalente en última instancia sobre los demás, ¿no? Hay muchos matices, pero a lo que voy es que cada tribunal de naturaleza constitucional considera su derecho prevalente en caso último sobre los demás. Digamos, hay excepciones, hay alguna cosa en Países Bajos, pero bueno, digamos que esencialmente ese es el punto de partida. Claro, si cada tribunal considera su ordenamiento jurídico prevalente sobre los demás, la forma de reconducir un conflicto jurídico, ¿cuál puede ser? Porque ante un mismo problema se pueden dar soluciones distintas, que se aplique el derecho nacional o que se aplique el derecho europeo, el derecho del convenio, etc. Entonces, en este contexto, es particularmente importante que, en segundo lugar, ante situaciones complejas, tiene particular interés el construir argumentaciones cada vez más completas. Argumentaciones completas y argumentaciones sobre todo que sean persuasivas. Aquí el derecho comparado tiene, en mi opinión, un carácter casi filosófico muy importante, como un elemento de persuasión muy importante, en el que además se intenta, esto ya se sabe y se ha estudiado, ¿no? Las técnicas de diálogo judicial, lo que se ha intentado siempre es establecer también mecanismos para reconducir el conflicto y dar salidas, ¿no? Cada tribunal va estableciendo sus líneas rojas y luego se van dejando, digamos, aperturas para que los otros tribunales puedan, digamos, tener también, o los otros ordenamientos tengan también algo que decir, ¿no? Aquí hay muchas teorías, que si la cross-fertilization de los elementos que cada ordenamiento va asumiendo de otro y los va desarrollando internamente, se va produciendo una homologación, en fin, esto ya ha sido estudiado, pero sí que es interesante ver cómo aquí el derecho comparado juega un papel muy importante. Sobre todo el derecho comparado juega siempre un papel muy importante en aquellos sistemas jurídicos donde la argumentación jurídica tenía un papel más relevante, sobre todo porque era creadora del derecho casi desde el principio, ¿no? A nadie se le escapa que si estamos hablando del derecho continental europeo, que es un derecho que tiene una tendencia existencial a agotar toda posibilidad de regulación. Es decir, a nosotros en España particularmente nos gusta legislar todo tiene que estar legislado, regulado, eso nos da seguridad jurídica parece, aunque yo aquí tengo mis dudas, sobre todo la seguridad existencial. Y luego, sobre todo, aquí hay unas dinámicas de los actores políticos que sobre esto quizá merece la pena discutirlo en otro seminario, ¿no? Pero en fin, digamos que aquí se legisla muchísimo y al final muchas veces el juez también socialmente se identifica con una autoridad que lo que hace es automáticamente aplicar una norma preexistente donde hay muy poquito margen de maniobra, ¿no? En ese contexto es verdad que es más difícil la penetración de técnicas de derecho constitucional comparado, etcétera, solamente quizá en el ámbito constitucional cuando se está hablando de derechos fundamentales, de principios, etcétera, ¿no? Ahí es quizá donde tiene más interés. Pero en el ámbito anglosajón, esto ya se sabe también, lo cierto es que desde el principio, pues el derecho comparado juega un papel muy importante. Si uno analiza, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una constitución tan corta, tan breve, es muy importante ese trabajo de persuasión, de justificación que se realiza en las sentencias del Tribunal Supremo, incluso en los votos particulares, en las dissenting opinions, son muy importantes todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En tercer lugar, lógicamente, ese diálogo judicial derivado del anterior, ¿no? Ese diálogo judicial que se desarrolla se convierte al final en una especie de casi de seminario jurídico donde los distintos tribunales van alegando sus razones del por qué pues hay una institución que se configura de una manera distinta, de qué manera se puede de alguna manera configurar una cuestión u otra, o los principios de relación entre los ordenamientos jurídicos. Y en esa necesidad de tener que explicar las razones es donde surge también la utilidad de conocer de manera intensa el contenido y la forma de otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los americanos, en Estados Unidos, ha destacado siempre por tener algunos jueces en su Tribunal Supremo particularmente críticos con el uso de derecho comparado. Aquí se solía hablar, por ejemplo, de Scalia o de Thomas, ¿no? Incluso Rehnquist, que ya murió, que fue presidente, el Chief Justice. Scalia, sobre todo,
era el más contrario, porque él solía decir que, dice, claro, el derecho comparado está muy bien, que cuando se usa, el que lo usa lo hace siempre con la intencionalidad, con el activismo de querer imponer su opinión y utiliza una parte del derecho extranjero, alien law, decía él, ¿no? El derecho extranjero extraño, pero olvidando que hay otros muchos derechos y otras muchas soluciones, lógicamente, que se dan en los ordenamientos jurídicos del mundo. Es una crítica que lógicamente hacía Escalía. Es verdad que el uso de y esto quizá lo recuperaremos un poquito más adelante, pero es verdad que el uso del derecho comparado por parte de un tribunal, introducir argumentos y instituciones y construcciones jurídicas propias de otro ordenamiento y propias de otra jurisdicción, ya presupone una cuestión muy importante que a veces olvidamos, y es que el tribunal lo que ha hecho ha sido homologar al otro tribunal y al otro ordenamiento jurídico que está utilizando, lo homologa y le dota de, digamos, ese reconocimiento, podríamos decir, de que se trata de un ordenamiento jurídico comparable, equiparable, que goza, por tanto, que ha sido diseñado conforme a unos valores que pueden ser compartidos, unos principios que pueden ser compartidos y con una sistemática y forma de conducirse y unas instituciones que pueden ser homologables. Es decir, a nadie se le escapa que utilizar derecho comparado de Corea del Norte pues sería complicado, ¿no? Para justificar pues una decisión en materia de seguridad y derechos humanos, ¿no? Y derechos fundamentales. En cambio, para la Corte, para el Tribunal Constitucional Español, pues es bastante habitual utilizar elementos de derecho comparado de sus contrapartes europeos, pues alemán, italiano, por ejemplo, francés también a veces, sobre todo italiano y alemán, que esto es otra cuestión también que recogeremos al final. Y los tribunales supranacionales, como el Tribunal de Justicia, pues también utiliza el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana también utiliza jurisprudencia del Tribunal Europeo porque entiende que ese ordenamiento es comparable o por lo menos tienen una tendencia a ir a parecerse quizá cada vez más, ¿no? Esto sobre todo, quizá el elemento fundamental en el uso por parte de la Corte Interamericana de abundantes referencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, todo esto lleva a una situación, ¿no? Compleja en la que cuando hablamos de derecho comparado parece que estamos hablando casi de una especie de soft law global que poco a poco, sobre todo en ciertas materias, en materia de derechos humanos, de control del poder, ciertos principios, por ejemplo, si hablamos del principio de proporcionalidad en Europa, que es una construcción esencialmente realizada por los tribunales prusianos, ¿no? De la última época ya de Prusia y tal, de derecho público, que luego es asumida por los tribunales alemanes, tanto los ordinarios como el constitucional, y que luego el propio Tribunal de Justicia de la Unión acaba asumiendo, ¿no? En cambio, la proporcionalidad en otros ordenamientos ha sido un poco de recepción más tardía. En España, la proporcionalidad en derecho público, por ejemplo, ha sido de recepción un poquito más tardía, pero bueno, esencialmente ya se ha adaptado y se ha utilizado también de manera parecida, ¿no? A lo que voy es que sí que existen una serie de principios que ya son compartidos por una cultura jurídica común, que es la europea, quizás la más afín, somos quizás los más afines entre nosotros, y últimamente lo que se está produciendo también es una absorción y un intercambio con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, ¿no? Y también con el Tribunal Africano, ¿no? El Tribunal Africano que está todavía un poco en desarrollo, ¿no? Como ya se sabe, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se llama también, ¿no? De Derechos y los Pueblos, que se llama, pues lo cierto es que al que le interese, ha empezado hace relativamente poco a emitir sentencias y al que le interese pues puede verlo en su página web y ver las decisiones que va adoptando, que bueno, la manera de argumentar se parece mucho, bueno, hay influencia del tribunal de esto de Sudáfrica, pero sobre todo hay mucha jurisprudencia citada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte, alguna cosa de la Corte Interamericana. Hay una pequeña, hay un error en los desarrollos
como es en las recopilaciones de jurisprudencia de la Corte Africana, a veces aparece citado el Tribunal de Justicia Europeo, European Court of Justice o algo así, pero se está refiriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? No se está refiriendo al tribunal. Hay un pequeño error quizá ahí que seguramente subsanarán próximamente. En materia de derecho comparado, en segundo lugar, ya entramos a ver algunos casos, ¿no? En los tribunales que hablábamos. Es importante partir de quizá de dos principios, ¿no? De análisis. Que esto, por evidente, no es conveniente tampoco olvidarlo. Uno de los principios o una de las premisas en Italia, cuando se escribe un artículo, es muy interesante porque siempre se empieza con una premisa, ¿no? Aquí los doctorandos que algún día y que están analizando toda la cultura jurídica italiana actual verán una cosa extraña para nosotros los españoles, que sus artículos, sus papers, etcétera, siempre empiezan con un apartado inicial que es premisa, ¿no? La premisa, ¿no? Pues aquí la premisa, lo mismo, la premisa para analizar esto sería doble. Cuando hablamos de derecho comparado, en realidad estamos hablando de muchas cosas a la vez. Podemos hablar de cómo un legislador, un parlamento, ve, analiza, estudia el derecho que ha producido otro legislador. Por ejemplo, esto, pues yo ahora por carambolas de la vida lo veo bastante cuando cuando se está preparando un proyecto de ley en el Parlamento. La proposición solamente la que avanza y es tomada en consideración, pero lo que se hace una vez que se presenta un proyecto de ley es que el servicio de estudios del Parlamento en cuestión, ya sea autonómico o nacional en España, lo que hace es un informe de derecho comparado. Y entonces, si se va a regular, por ejemplo, el alquiler de los pisos, ¿no? Limitaciones en los precios del alquiler, pues se hace un informe comparado de cómo está eso regulado en otros países, ¿no? Eso es un informe que resulta muy interesante para que el legislador, cuando se encuentra con las distintas opciones para regular una determinada cuestión o institución jurídica, pues hombre, es muy interesante ver cómo se ha regulado eso en otros países y sobre todo qué efectos ha producido. Ya se puede ver en un país similar al nuestro, por ejemplo, pues qué efecto ha tenido el límite de los alquileres en la ciudad de Hamburgo durante los últimos años, por ejemplo. Eso es un tema que es interesante, ¿no? Pero de lo que estamos hablando nosotros en concreto es sobre todo el uso del derecho comparado por parte de los tribunales, con lo cual no es tanto derecho comparado, sino jurisprudencia comparada más bien. Es decir, ya no es tanto que los tribunales estén fijando en cómo está regulada una cuestión en otro ordenamiento jurídico, sino que ya, mejor dicho, lo que estamos hablando es cómo un tribunal entiende una determinada institución, principio jurídico, etcétera, ¿no? ¿Qué entiende por dignidad el Tribunal Constitucional Federal Alemán? ¿Cómo lo ha interpretado? No cómo está en la Constitución, no, sino cómo lo ha interpretado. La cláusula europea, ¿no? La cláusula de integración europea. ¿Cómo lo entiende eso la Corte Constitucional Italiana, ¿no? O, por ejemplo, Italia es una república fundada en el trabajo. ¿Cómo lo entiende eso la Corte Constitucional Italiana? ¿Lo entiende de la misma manera que el Tribunal Constitucional Español? Al final, al hablar de derecho comparado, en realidad depende a lo que nos estemos refiriendo. En nuestro caso, nos estamos refiriendo siempre ya a lo que es la justicia, ¿no? Constitucional comparada. Eso por una parte. Y la otra cuestión que me parece interesante subrayar como premisa es que digamos que dentro de lo que es el uso del derecho comparado y la sistemática de uso del derecho comparado, quizá podríamos hablar de dos tendencias, ¿no? La horizontal y la vertical. Por simplificar, ¿la horizontal cuál sería? Pues la horizontal sería, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional Español utiliza jurisprudencia comparada y, por tanto, argumentos, etcétera, o los incluye en sus argumentaciones propios de la Corte Constitucional Italiana o del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Digamos que son tribunales que se encuentran en el mismo ámbito, entonces se utilizan, por ejemplo, se pueden utilizar, argumentos de otro tribunal. Sobre esto hay mucho, ¿no? Qué sé yo, incluso en el Reino Unido ha habido casos en los que se ha utilizado, por ejemplo, en Francia, fíjense en Francia que esto se ha llegado a utilizar por parte del Consejo de Estado, tengo aquí alguna sentencia apuntada, caso Tecna, en 2003, bueno, pues se utiliza una sentencia incluso
para justificar una forma irregular por parte del Estado una determinada cuestión, una sentencia entonces la English High Court, ¿no? Entonces, pues quizá el más alto tribunal británico antes de que se estableciera el Tribunal Supremo actual, etcétera, ¿no? Es decir, hay una parte, digamos, que podemos llamar horizontal y luego hay otra que podemos llamar vertical. ¿Cuál es esa? Esa verticalidad surge más, en mi opinión, cuando estamos hablando del uso por parte de un tribunal constitucional, por ejemplo, de jurisprudencia, argumentaciones, etcétera, propias de un tribunal, no quiero decir superior, pero sí a cuya jurisprudencia de alguna manera se encuentra vinculado, se puede encontrar vinculado en virtud de integración, tratados internacionales, etcétera. Ejemplo, pues cada vez que el Tribunal Constitucional Español utiliza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí sí que podemos hablar de una cierta verticalidad. ¿Por qué? Porque aunque en un caso determinado, pues digamos, la decisión entre dentro de lo que es el ámbito nacional, pero la construcción de ciertos principios, argumentaciones, etcétera, puede beneficiarse de esa construcción jurídica que se ha hecho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, cuyas decisiones vinculan a España. En el caso español, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, además, y bueno, y si hablamos ya del Tribunal de Justicia de la Unión, en virtud de los tratados, el artículo 93, en fin, hay otras cuestiones. Por tanto, digamos que está esa doble historia, ¿no? La verticalidad esta que hace referencia sobre todo a lo que se ha llamado muchas veces la apertura de, sobre todo esto en materia de derechos fundamentales, ¿no? De derechos humanos, la apertura del derecho nacional de los derechos humanos al ámbito internacional. Y luego está, digamos que el aspecto puramente comparatista, que es el horizontal, ¿no? Cuando ya se utiliza como criterio de persuasión argumentaciones que ha desarrollado otro tribunal que, digamos, está al mismo nivel o, para entendernos, al que no existe o al que no se está sometido en ningún caso. Aunque como veremos, como se ve y se sabe, en la práctica el uso de este tipo de argumentaciones es muy líquido y tienen un importante efecto de rebote, ¿no? O como dicen los franceses, ricochet, ¿no? De rebote. ¿Por qué? Porque no es extraño que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea históricamente haya recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán o a la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana. Entonces, ha ido construyendo principios utilizando la jurisprudencia de la Corte italiana y del Tribunal alemán, que luego, a través de su jurisprudencia, tiene ese efecto de expansión y luego los tribunales nacionales, español, portugués, etcétera, lo acaban incluyendo también. Lo acaban incluyendo también. Por ejemplo, en materia de los principios, los famosos controlimiti, ¿no? Que esto es una idea italiana, como casi todas las genialidades que ha habido. Luego es verdad que la doctrina alemana lo desarrolló un poco más, pero la idea de los controlimiti en materia de integración europea, ¿no? Una creación prácticamente de la jurisprudencia italiana y luego de su doctrina, pues luego esto lo asume en parte también el propio Tribunal de Justicia, es verdad que reescribiéndolo un poco, y luego el resto de tribunales, pues también. El principio de proporcionalidad, por no hablar de un tema de integración, el principio de proporcionalidad básicamente que se utiliza en la Unión Europea, digamos que es un principio que tiene que ver o que viene de la doctrina alemana, y de la doctrina alemana luego ha dado el salto a la europea y a la vez, por ejemplo, en el caso español y en el caso portugués, como se sabe, pues sí que ha vinculado y ha servido también como un parámetro importante. Con lo cual, al final, digamos que por la vía del Tribunal de Justicia, muchas veces están asumiendo principios, construcciones jurídicas más bien, que nacieron en otro país, en otro estado, en otro ordenamiento jurídico. Sobre el caso de Estados Unidos no me quiero tampoco entretener mucho, pero sí que es cierto que a los expertos aquí presentes que les gusta analizar estas cuestiones, pues incluso de su contraparte israelí, ¿no? El derecho israelí, como se sabe, el Tribunal Supremo israelí, como se sabe, pues se sigue mucho también los desarrollos del Tribunal Supremo de Estados Unidos y han criticado mucho, hay por ahí alguna frase del que fue su presidente, Aaron Barak, ¿no? de Israel, que llegó a criticar mucho la posición de Estados Unidos como, vamos, de su Tribunal Supremo
en el ámbito del uso, y más que el uso, el desuso y el no uso del derecho comparado. En el caso del Tribunal Supremo, como se sabe, hay un diálogo muy interesante entre Scalia y Breyer en un momento determinado, aunque quizá quien más defendió la apertura, pero no tanto una apertura vinculante del derecho extranjero, ¿no? O del derecho comparado, sino una apertura de las argumentaciones de la jurisprudencia americana a otras construcciones de otros estados y de otros tribunales, fue sobre todo la juez Sarah O'Connor, ¿no? La juez O'Connor, perdón, fue la jueza que en un momento determinado más hizo dentro de sus dissents, ¿no? De sus votos particulares, fue la que más hizo por desarrollar un poco y por justificar la necesidad de la apertura del Tribunal Supremo a construcciones de otros tribunales. ¿Por qué? Porque eso dotaría de más autoridad al propio tribunal. De hecho, lo que el presidente del Tribunal Supremo israelí criticaba en un paper por ahí, en un artículo, era precisamente que el no aceptar y el no entrar en ese diálogo, en esos debates jurídicos transnacionales, hacía que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estuviera cada vez más aislado y cada vez fuera menos una fuente de inspiración para otros tribunales. Eh, Al final, los tribunales constitucionales son tribunales de principios. Son tribunales que lo que hacen es limitar el poder, sobre todo, establecer las limitaciones, sobre todo a un órgano fundamental, que es el que tiene más posibilidades de violar los derechos de las personas, que no es el Ejecutivo, sino que es el Parlamento, porque el Parlamento aprueba una ley que es de aplicación general y empieza a surtir efectos desde el principio, y esto puede llevar a situaciones en las que se están menospreciando, violando derechos de personas desde el principio, y por eso digamos que el derecho constitucional y su máximo intérprete tienen la obligación de establecer correctamente estos principios. Por eso, al construir principios, ideas puras, mecanismos de funcionamiento, etcétera, es muy importante toda la perspectiva comparada. A la hora de construir criterios o, por ejemplo, la dignidad, ¿no? ¿Qué se entiende por dignidad? Por la vida humana, la proporcionalidad muchas veces, los principios estructurales, hasta qué punto el derecho internacional prevalece sobre el nacional, y todo eso, evidentemente, que son principios que acaba desarrollando el propio Tribunal Constitucional de turno, pues tiene evidentemente una importancia fundamental, y el derecho comparado es importante, ¿no? Para los comparatistas y los que nos dedicamos a esto más o menos, no más el profesor Martinico y el profesor de Donner, menos quizá un poco yo, pero para los que se dedican a esto del comparado, esto de enhorabuena, porque en todos los organismos de los que yo tengo conocimiento, cada vez están solicitando más expertos y especialistas en derecho comparado, porque es una manera de enriquecer el debate. Antes les he puesto el caso de los parlamentos nacionales, ¿no? Claro, hay unidades específicas que se están creando en los parlamentos. Por cierto, si les interesa este tema, el- la Cámara Europea que hace los mejores estudios en materia de derecho comparado, quizá es el Senado francés. Yo creo que como es una cámara que ha intentado buscar también su razón de ser, ¿no? Entonces, elabora unos informes muy buenos en materia de derecho comparado. Por ejemplo, cuando han querido regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues elaboran, no son informes simplemente descriptivos de leyes, ¿no? Pues en España se dice esto, en Italia esto, en no sé dónde esto, no, no. Son informes de fondo, críticos, etcétera, y esto es una fuente muy importante para todo aquel que se esté dedicando a estas cuestiones, ¿no? Bien, también la House of Lords, ¿no? La Cámara de los Lores británica, también hace papers, informes que son interesantes desde el punto de vista del derecho comparado, ¿no? Bastante. En Italia también hay gente muy especializada en las cámaras, lo que pasa es que es más difícil acceder a la documentación, pero en fin, a lo que voy es que la materia comparada sí que se está convirtiendo en un aspecto cada vez más a tener en cuenta, ¿no? Esto no es ninguna novedad, aquí no digo nada del otro mundo, pero sí que es cierto que en el ámbito de la legislación se ha convertido en un argumento muy importante. Uno de los argumentos que los parlamentarios de la oposición pueden utilizar con mayor éxito para conseguir que la mayoría parlamentaria les admita una enmienda a una ley, por ejemplo, es ser capaces de argumentar, de persuadir
a la otra parte de que hay una cierta medida pues que viene del derecho comparado, que se ha aprobado en no sé dónde, que ha tenido unos efectos positivos, etcétera, ¿no? Por tanto, este análisis cada vez es más habitual de lo que nos parece. Bueno, el Tribunal de Justicia, metiéndome ya en la parte, no quiero tardar mucho, pero en la parte haciendo alguna observación, ¿no? sobre lo que son los tribunales. Quizá donde se ve mejor la manera en la que ha funcionado el derecho comparado y en cómo el espíritu, quizá el espíritu comparado ha calado más hondo el Tribunal de Justicia. Todo el mundo que estudia esto siempre recurre al artículo 215 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, luego el 288 de la Comunidad Europea y hoy día el 340 del Tratado de Funcionamiento, que es un artículo que dice que en materia de responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por instituciones y sus agentes de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Es decir, normalmente este es el punto de partida de todo análisis comparatista en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? El hecho de que cuando se comienza a crear el propio derecho de las comunidades, hoy día de la Unión, no existía un pozo común de una serie de cuestiones, de principios de responsabilidad extracontractual, ni siquiera un catálogo de derechos humanos, ya se sabe. Y ya los propios tratados, teniendo conocimiento de esto, intentaron buscar una solución, indicando ya al intérprete del derecho que sería necesario establecer o realizar interpretaciones y análisis comparados y comparatistas de ciertas instituciones jurídicas. Una de las últimas veces que se ha tocado este tema, por ejemplo, en el caso Gauweiler, ¿no? El famoso caso este de las operaciones de compra de deuda en mercado secundario, que ya se conoce, ¿no? En el caso Gauweiler 62/14, las conclusiones del abogado general Pedro Cruz Villalón son muy interesantes porque hace referencia sobre todo a esa necesidad de eh, eh, o sobre todo defiende el uso de las tradiciones constitucionales comunes, tradiciones, constitutional common traditions, ¿no? Tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que dice que son el punto básico donde converge la identidad de la Unión, ¿no? y con la de los Estados miembros. Es el punto de encuentro, es ese mínimo común denominador donde van a converger en este sentido pues las principales construcciones, instituciones jurídicas que se utilizan como normas o como criterios de principios, ¿no? Es interesante, las conclusiones de los abogados generales son una fuente muy interesante de análisis para todo aquel que se dedica a este tema, porque hacen unos análisis también de derecho comparado muy importantes, ¿no? Curiosamente, hay unas internal guidelines, ¿no? Unas guías internas en las que ya desaconsejan a los abogados generales que sean tan extensos e incluso que citen a la doctrina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos presente al profesor Martinico que ha sido citado por abogados generales en sus conclusiones, ¿no? Pues yo creo que ya han visto que no, ya no hay que citar más aquí a Martinico, prohibimos o vamos a limitar las citas, con lo cual hemos llegado a un punto en el que efectivamente se ha visto, se dice que es por economía procesal, ¿no? Para que no, luego hay que traducirlo a muchos idiomas, las conclusiones de los abogados generales, pero bueno, lo cierto es que aquí sí que se ha intentado poner una cierta limitación interna, ¿no? El Tribunal de Justicia usa mucho, recurre mucho a la jurisprudencia de otros tribunales, sobre todo tribunales internacionales. Muy poquito, casi nada, los tribunales nacionales, evidentemente, a veces un poco y tal, pero muy poca cosa. Es decir, aquí sí que se observa una situación curiosa, ¿no? La ICJ, la International Court of Justice también, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, este dice que utiliza parámetros de derecho comparado y que analiza decisiones de otros tribunales, pero nunca los ha citado, solo utiliza decisiones de otros organismos internacionales que considera que están a su mismo nivel, pues tribunales especiales, tribunales penales especiales o el de la antigua Yugoslavia, el de no sé qué, etcétera, pero no utiliza jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia, etcétera, ¿no?
Ya voy llegando al final, ¿no? Los tribunales, el Tribunal de Derechos Humanos, Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Corte Interamericana en San José de Costa Rica o la Corte Africana en Tanzania, como saben, pues estas sí que utilizan mucho el recurso al derecho comparado. Sí que lo utilizan bastante. Em, Cuando se emplea un derecho ajeno como parámetro de comparación, aquí es muy importante recordar lo que hemos comentado antes. Hay una operación previa, un examen previo que realizan los tribunales que van a utilizar derecho extranjero, derecho ajeno, por así decirlo, que consiste en verificar que ese ordenamiento o que esas sentencias que provienen de otro sistema jurídico, institucional, eh, son equiparables o son homologables, mejor dicho, al propio, en cuanto a los valores en los que se inspira, al sistema de derechos que protege y sobre todo al contexto de la institución específica. Normalmente es un derecho fundamental y normalmente el tribunal español pues se fija en la corte italiana y el tribunal francés a veces se fija en la alemana, etc. Al final es entre países europeos que tienen un nivel de integración bastante importante, pero sí que es cierto que aunque aquí se hace de manera implícita, se da por aceptado pues que Italia tiene un sistema homologable al español, viceversa y todo esto. Pero si por ejemplo quisiéramos utilizar una sentencia de un tribunal, de un ordenamiento jurídico que a lo mejor en materia de protección de derechos pues no está, digamos, en un periodo de evolución similar o que es un sistema jurídico que concede, digamos, especial margen de maniobra al poder público respecto de lo que son los derechos de las personas, etcétera, ahí es donde realmente puede haber efectivamente un problema, ¿no? En un estudio que ha hecho, pues creo que un viejo conocido también de esta casa, ¿no? De la escuela, Haider Miranda, en el que cita en realidad un trabajo de Tania Groppi, publicado en la revista Derecho Político. Ahí se hizo un análisis sobre de cuántas sentencias o de qué manera se citaban mutuamente, ¿no? Y utilizaban argumentos de uno y de otro la Corte Interamericana de San José y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana cita al Tribunal Europeo en un 60% de ocasiones, ahora es un poquito más, pero bueno, digamos que algo más de un 60%, y a la inversa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apenas cita un 0,3% en sus decisiones, menos de un 1%, mucho menos, apenas cita a la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana cita mucho al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo cita muy poquito a la Corte Interamericana. Es verdad que en el caso de la Corte Interamericana hablamos de muy pocas decisiones, 246, son casi todas decisiones de principio, etc. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablamos de 16.000 sentencias, 16.000 sentencias, son muchas decisiones, en las que también hay decisiones de inadmisibilidad, etcétera, que bueno, hace la cuestión un poquito más complicada. Un tribunal que está construyendo, digamos, sus principios de funcionamiento y sus, digamos, y su corazón de su estructura jurídica y de protección de derechos, como es la Corte Interamericana, tendrá mayor tendencia a lo mejor a fijarse en ejemplos de derecho comparado, porque ya han existido esos casos, se han dado esas situaciones en otros ordenamientos, y con la Corte Africana pasa un poco lo mismo. Como está en un momento de desarrollo más inicial, pues lógicamente se fija. Es lo mismo que le pasó a España cuando aprueba una constitución en el año 78 y las primeras decisiones del Tribunal Constitucional español lo que hacen sobre todo es construyendo poco a poco esa jurisprudencia constitucional basándose en las construcciones italianas, alemanas, etc. Es verdad que el Tribunal español, sobre todo hasta el año 2000, fue muy cicatero en citar directamente jurisprudencia comparada. No le gustaba citar jurisprudencia comparada. Hay una tradición histórica en España muy contraria a esta apertura, ¿no? Pero bueno, sí que se utilizaban los mismos requisitos. Es decir, yo que sé, en España, por ejemplo, lo que es el contenido esencial de los derechos fundamentales, que esto es una doctrina, sobre todo del Tribunal Constitucional Federal Alemán, esto viene de la doctrina alemana, básicamente, básicamente. Algún tema en relación con legislación básica, etcétera, ¿no? Y
eh, digamos, división competencial, aquí básicamente se copió un poco la jurisprudencia también de la Corte italiana. Es decir, que aquí hay, aunque no se citaba como tal, sí que se copiaba o sí que se utilizaban esos argumentos igualmente, ¿no? En todo caso, en materia esta comparada, digamos que podemos hablar de qué es lo que puede llevar a los tribunales. Ya pasamos quizá a la última parte más no sé si de conclusiones, pero sí de problemas actuales o perspectivas, etcétera, ¿no? Eh, es verdad que en materia, cuando hablamos del uso, del por qué se utiliza o el por qué no, qué beneficios puede traer utilizar el derecho comparado por parte de tribunales supranacionales, de los que estamos hablando aquí, vamos a ver, por una parte hay normas, por otra parte hay incentivos y por otra parte hay objetivos, ¿no? Es verdad que, digamos, cada ordenamiento y cada sistema de protección de derechos, porque aquí al final acabamos hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, su caso la africana, Tribunal de Justicia, pero sobre todo muy, muy basado también en protección de derechos. eh, Lógicamente hay un cuerpo jurídico, evidentemente, y hay sobre todo lo que hay es, digamos, unas normas a las que referirnos, ¿no? Digamos, entonces, por tanto, hay unas normas que se aplican y entonces cuando se están interpretando esas normas puede surgir la necesidad o la conveniencia de recurrir al derecho comparado, ¿no? Y aquí hago un inciso. Al final, y esto en un artículo de Cohen-Lenaerts con Gutmann, también del año 2016, a propósito de una comparación de la situación en Europa con Estados Unidos de una discriminación por orientación sexual, digamos que concretaban en tres grandes ámbitos, tres grandes situaciones, aquellos casos en los que el Tribunal de Justicia recurría al derecho comparado. Eh, Se puede utilizar como criterio general, en mi opinión. ¿Para qué sirve esto? Para cubrir lagunas jurídicas. Claro, cuando una cuestión no está regulada, sin más, el incentivo de recurrir al derecho comparado es superior, porque claro, no lo tienes regulado, entonces te hace falta de alguna manera justificarlo, ¿no? Esto se ha hecho muchas veces y se ha utilizado un criterio que ha acabado constitucionalizado, que es el de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, ¿no? El Tribunal de Justicia, ante la ausencia de declaración de derechos, como se sabe, entre otras cosas, lo que hizo fue ir reduciendo algunos principios que elevaba al rango de derecho fundamental prácticamente, ¿no? Y lo hacía analizando comparativamente cómo estaba regulada esta situación en los otros ordenamientos jurídicos y de los Estados miembros, que, ojo, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para el Tribunal de Justicia también son derecho, no son derecho de la Unión Europea, pero es derecho en la Unión Europea, es derecho de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, lo asume como un derecho propio, quizá de menor intensidad, lógicamente, que el propio derecho que crean las instituciones, pero el derecho de los Estados miembros es derecho también en la Unión Europea. Eh, Lógicamente, el Tribunal de Justicia tiene una mayor tendencia a utilizar el derecho de la Unión Europea, a utilizar pues incluso otro derecho internacional o utilizar el derecho de la India o el derecho de otro país o de Canadá o de Estados Unidos. Esto es lógico también, ¿no? Cubrir las lagunas es muy importante. En segundo lugar, para interpretar el derecho de la Unión Europea, también viene bien utilizar o analizar técnicas que se han desarrollado en otros ordenamientos, sobre todo en otros países, en otros estados de la propia Unión Europea, en sus ordenamientos jurídicos. Y luego, en tercer lugar, también se hablaba Lenaers aquí, de las operaciones de control de validez, ¿no? Del judicial review. O sea, cuando se quiere controlar la validez de normas o de actos de la Unión Europea, se recurre en este caso al derecho comparado y se recurre a de qué manera esto se ha resuelto en otros sitios, en otros parámetros, en otros países y de qué manera esto se ha reconducido, ¿no? Por eso, digamos que esta primera aproximación en las conclusiones nos sirve para ver que hay ámbitos en los que puede ser necesario y, lógicamente, digamos que hay una cuestión que solventar porque hay una carencia o puede resultar oportuno, hay una carencia, pero además de estos casos en los que el recurso al derecho comparado no es casi casi una necesidad, porque quizá no hay otra manera de resolver una situación determinada, ¿no?
o de crear algo que no va a ser novedoso, una solución jurisprudencial que no va a ser en absoluto novedosa. Por eso es bueno ver cómo se ha hecho en otros sitios. Pero junto a esto, yo sí querría recordar que hay incentivos. Hay incentivos para el uso del derecho comparado y cada vez más. ¿Para qué le puede suponer de valor añadido a un tribunal utilizar argumentos propios del derecho comparado? Pues para persuadir mejor tanto al Tribunal Superior, y aquí podemos recuperar toda la teoría aquella que hace muchos años, ¿no? En su día teorizó una, bueno, politóloga americana, Karen Alter, ¿no? Sobre la forma en la que se relacionaban los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que muchas veces tenían un incentivo para recurrir al Tribunal de Justicia en lugar de un control de constitucionalidad interno, pues, en fin, para fomentar una cierta competitividad entre ambos. No me meto en estas cuestiones creativas norteamericanas, pero sí en una cuestión, y es que el incentivo es crear sentencias o decisiones jurisprudenciales que estén mejor fundamentadas y que sean más difícilmente refutables. Porque cuando un tribunal superior o un tribunal paralelo, en este caso, analice esta situación, es decir, cuando el Tribunal de Justicia aprueba una sentencia, emite una sentencia y se encuentra con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede haber ahí una cierta situación de, digamos, de conflicto, ¿no? Recuerden toda la jurisprudencia derivada del caso Bósforus, ¿no? En la que hasta qué punto vamos a admitir en el Tribunal de Derechos Humanos la prevalencia y la primacía del derecho de la Unión en materia de ciertos, sobre todo cuando afecte a ciertos derechos, ¿no? A los derechos fundamentales que protege el convenio. Claro, tú a la Unión Europea no la puedes demandar ante el Tribunal de Derechos Humanos porque no es parte del convenio. Entonces aquí la sentencia Bósforus estableció unos principios, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el derecho comparado? Pues para persuadir mejor, para persuadir, para crear una argumentación más fundada que ayude sobre todo a apuntalar esa decisión y que le ponga más difícil a otro tribunal que revise esta decisión o que la analice, cuestionarla. Lo que pasa es que, claro, aquí se trata de usar el derecho comparado en todos los sentidos y sobre todo también se trata de incluir, digamos, argumentos que puedan ser aceptables para los otros tribunales. Esto es muy importante. No se trata solo de defender lo tuyo, tu posición, se trata de utilizar argumentos y perspectivas que sean aceptables, que puedan ser asumidas por otros tribunales. Y aquí es muy importante la labor esta del derecho comparado. Y en tercer lugar citábamos, ¿no? Los objetivos. Hemos dicho que había pues, unas normas que podían estar necesitadas de ser interpretadas porque había vacíos normativos. Hemos dicho que hay unos incentivos para el uso del derecho comparado. Y luego, finalmente, hay unos objetivos también. El objetivo fundamental de todo esto, de los tribunales, consiste en ir creando una seguridad jurídica, esto está claro, pero sobre todo en ir creando un derecho de principios, como decíamos, que en el contexto europeo, y aquí centrándonos en el contexto europeo y de los derechos fundamentales, pueda ser compartido por los demás tribunales que también se encargan de esta función de interpretar los derechos, ¿no? El otro día, en una conferencia muy interesante, Javier García Roca, es un profesor español, recordaba en una conferencia en la UNED, recordaba la importancia también que tiene por parte de los tribunales nacionales el ir incorporando no solamente su propia jurisprudencia, la del Tribunal de Justicia, sino también al Tribunal de Derechos Humanos y, por qué no, aquellos avances que se den en materia de derechos en otros tribunales y que también supongan o que puedan ser encasillables en el parámetro de control que ejerzan estos tribunales, ¿no? Por tanto, en conclusión, el uso del derecho comparado, que tiene importancia, pero sobre todo puede ser visto como un importante incentivo por parte también de los tribunales, que son los que lo van a acabar incluyendo en sus decisiones, para justificar más, mejor, apuntalar más sus decisiones. Y es cierto que aquellas sentencias que incluir no quiere decir simplemente copy-paste, ¿no? Incluir quiere decir asumir argumentos, no solamente citar una sentencia sin más, ¿no? Sino asumir ciertos argumentos. Está visto que son sentencias que tienen mayor poder de persuasión, está visto que son sentencias
que pueden ser criticadas, pero que tienen más posibilidades, digamos, de permanecer como tales, ¿no? Con esto solo quiero decir que de lo que se trata es de realizar una operación honesta, una honestidad intelectual hasta el máximo, ¿no? Sí que finalmente se puede observar, si uno analiza pues, la jurisprudencia de los tribunales de los que estamos hablando, sí que es cierta una cosa, y es que aquellos tribunales que se encuentran en un ordenamiento que tiene una tendencia y unos mecanismos constitucionales para producir su apertura, que casualmente esto se corresponde casi siempre con estados europeos, pero sí que es cierto que en estos países que tienen digamos, una tendencia, sistemas jurídicos con tendencia a la apertura, a abrirse, ¿no? al derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera, se observa también una mayor, tendencia a utilizar mecanismos propios de la argumentación comparada o comparatista, ¿no? Es decir, estos tribunales tienen menos inconvenientes en utilizar sentencias de los tribunales europeos, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Derechos Humanos, e incluso de otros tribunales de naturaleza constitucional, ¿no? Y tribunales, perdón, constitucionales de otros estados. En el lugar contrario, pues estaría el que se suele poner siempre, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos también es un país, mejor dicho, su Tribunal Supremo es un tribunal en este sentido muy autorreferencial, en el sentido de que se busca sus propias razones. Es verdad que durante una época pues hay una cierta apertura en algunas cosas y tal, y alguna sentencia en la que sí que se puede ver un poco alguna apertura, pero sí que es un tribunal donde sus argumentaciones nacen, se desarrollan, crecen y mueren en su propia, muchas veces en su propia jurisprudencia, ¿no? Y ya con esto acabo. Al final, el derecho comparado tiene una función, en mi opinión, auxiliar muy importante en la decantación de unos principios constitucionales comunes, unos principios constitucionales comunes que lógicamente tienen que ser concretados en cada ordenamiento, ¿no? Su extensión tiene que ser concretada en cada ordenamiento de manera específica, pero que sí que podemos decir que son comunes y que forman parte de esa tradición constitucional común, como dice el Tribunal de Justicia, o forman parte de ese orden público europeo, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y digamos que en este sentido el derecho comparado y las técnicas de derecho comparado contribuyen o están contribuyendo progresivamente a avanzar hacia eso que algunos pueden llamar un ius común europeo, sobre todo en esta materia. Lógicamente, esto está abierto a debate, eso está abierto a mucha crítica y esto está abierto, lógicamente, a discusión que yo creo que puede ser muy interesante. Así que yo por mi parte tenía algo más, pero no me quiero eternizar. Y si queremos, profesor Martinico, abrir un turno de discusión y sobre